La mayoría de las personas no se quiebran porque sean débiles. Se quiebran porque han sido demasiado fuertes durante demasiado tiempo. Han soportado cargas sin compartirlas. Han guardado silencios que les quemaban por dentro. Han seguido avanzando con una sonrisa educada mientras la tormenta les deshacía por dentro. Y cuando finalmente todo colapsa, el mundo lo llama fracaso. Pero, ¿y si no es un fracaso? ¿Y si es el primer momento verdaderamente honesto que has vivido? Seamos claros, ya has estado ahí. Tal vez te golpeó en la madrugada, en ese instante en que todo está en silencio y no hay forma de distraerte de ti mismo. Tal vez fue tras perder un empleo, una relación o a un ser querido. O quizá llegó en calma, cuando todo parecía estable a tu alrededor, pero algo en tu interior se agitaba con una inquietud sin nombre. Lo sentías como una grieta en el alma, como una pregunta que no formulabas en voz alta, pero que no dejaba de resonar. ¿Qué sentido tiene todo esto? En ese instante, los reflejos se activan. Intentas repararte. Te lanzas al trabajo con más intensidad. Diseñas un nuevo plan. Llamas a eso depresión, agotamiento o mala racha. Te impones mantener una actitud positiva. Vas al gimnasio, lees libros, llenas tu agenda de metas y proyectos, te sometes a la presión constante de seguir en movimiento. Y cuando nada de eso funciona, buscas un culpable. Tus padres, tu jefe, tu expareja, el sistema, incluso a Dios. Pero aquí está la verdad que los estoicos entendieron hace siglos. No estás roto porque sientas dolor. Te estás quebrando porque te niegas a convertirte en alguien nuevo. Crees que el dolor es tu enemigo, pero Marco Aurelio habría dicho que el dolor es uno de los maestros más honestos de la vida. No te aconsejaría huir de él ni disfrazarlo con optimismo superficial. Te invitaría a mirarlo a los ojos, porque quien huye del dolor huye de sí mismo, y el que huye de sí mismo está perdido mucho antes de su muerte física. Vivimos en una era que teme al sufrimiento como si fuera una plaga. Tratamos la incomodidad como una patología, medicalizamos la tristeza, ocultamos el silencio como si fuera un defecto. Llamamos fase al duelo y trastorno a la ira. Sacrificamos la verdad de lo que sentimos solo para mantener intacta la apariencia. Pero Séneca lo vio con claridad. No te haces fuerte en el placer, sino en la adversidad. No forjas el carácter en la comodidad, sino en la fricción con la vida y en la resistencia al golpe. Los estoicos no tenían una visión ingenua del mundo. Observaban la naturaleza humana con la crudeza de quien ha vivido guerras, pérdidas y traiciones. Sabían que la mayoría prefiere una seguridad ficticia antes que enfrentarse a la verdad. Por eso, cuando hablaban de virtud, no se referían únicamente a la moral, sino a la fortaleza de espíritu, la capacidad de resistir, adaptarse y renacer en medio del caos. Tal vez tu vida no se esté desmoronando, tal vez simplemente esté dejando de fingir. Tal vez tu quiebre sea una puerta y el dolor el precio de cruzarla. La pregunta es, ¿te atreverás a abrirla o seguirás pintando las paredes de tu celda para llamarla paz? El dolor no es nuevo, pero la forma en que lo tratamos hoy es superficial. Ya no sufrimos, tercerizamos el sufrimiento. No nos sentamos con él. Lo etiquetamos, lo convertimos en tendencia, lo usamos para alimentar una imagen. Hemos levantado una civilización sobre la fantasía de que el dolor es opcional. Los estoicos, sin embargo, lo entendían como el fuego que consume lo falso y purifica lo real. Nuestra cultura no nos enseña a sufrir, nos entrena para huir. Corre más, trabaja más, sonríe más, consume más, busca nuevas metas, mantente siempre positivo. Nunca te detengas, nunca sientas, nunca preguntes por qué. Porque si te detienes un instante, podrías escuchar esa voz interna que te advierte: algo no está bien. Y como no nos permitimos escucharla, la anestesiamos.
La disfrazamos de motivación, la cubrimos con compras impulsivas, redes sociales y entretenimiento. Sentirse vacío, comprar, sentirse solo, deslizar el dedo en una pantalla, sentirse inseguro, actuar para impresionar. Hemos convertido el alma en un producto y el dolor en un error que hay que corregir. Pero eso no es sanar, es adormecerse. Ahogamos la soledad en dopamina, ahogamos el vacío en logros, ahogamos el miedo con gestos de moralidad superficial. Y nos contamos historias. Si me mantengo ocupado, si sigo mejorando, si sonrío siempre, quizás se irá, pero no se va. Porque el dolor no es el problema es nuestra negativa a sentirlo. La sociedad nos dice que sentir dolor es señal de que estamos rotos. Epicteto, en cambio, habría dicho que el dolor es prueba de que seguimos vivos. Sentirse perdido es parte del camino. Sentirse desgarrado es el precio de ver con claridad. Sin embargo, hemos sido entrenados para pensar lo contrario, que el dolor es un fallo en el sistema, que la incomodidad es un error que hay que eliminar, que la tristeza es una anomalía a corregir. Así la aplanamos, la diagnosticamos, la sedamos y no dejamos que hable. Con el tiempo, nos convertimos en cascarones. Sonreímos, aparentamos éxito, cumplimos con nuestro papel, pero jamás nos transformamos de verdad. Matamos la incomodidad para proteger la rutina. Amputamos el alma para adaptarnos a la agenda de otros. Y lo peor es que a eso lo llamamos normalidad. Hoy se llama equilibrado al que nunca se ha permitido llorar en soledad. Se llama maduro al que jamás ha cuestionado las reglas que lo moldearon. Se llama exitoso al que nunca ha dejado que el dolor lo vacíe para luego reconstruirse. Pero los estoicos sabían que sin sufrimiento no hay conciencia y sin adversidad no existe virtud real. El dolor no es un obstáculo secundario, es el camino principal. No es un desvío que haya que evitar, sino el único sendero que lleva a lo auténtico. Te obliga a dejar de fingir, a desprenderte de la máscara, a apartarte de un sistema que ni siquiera sabías que estaba sirviendo. Te revela los límites de tu control, la pobreza de los placeres superficiales y el vacío de esa paz de escaparate que la sociedad vende como felicidad. Pero en vez de escucharlo, corremos. Corremos tan rápido que confundimos movimiento con progreso. Nos alejamos tanto que olvidamos de qué huíamos. Y un día, inevitablemente, nos alcanza. No lo hace con un estallido dramático, sino con una erosión lenta del sentido, con una muerte diminuta, con un abandono espiritual silencioso. Un día despiertas y te das cuenta de que has estado ganando un juego que jamás elegiste jugar. Aquí está el giro que los estoicos comprendieron. El dolor no siempre quiere destruirte, muchas veces intenta despertarte. Marco Aurelio reflexionaba sobre la muerte y lo efímero no para hundirse en la tristeza, sino para vivir de forma más consciente. No hace falta una catástrofe para entenderlo. Basta con una crisis que desnude todas tus ilusiones y te deje solo con lo esencial. Porque cuando todo lo que construiste puede desmoronarse, tu posición, tu reputación, tu control, queda una sola pregunta: ¿eres real? La respuesta, para la mayoría, es incómoda. Porque el sistema no quiere que seas auténtico, quiere que seas predecible, moldeable, obediente. Quiere que temas tu propio dolor para que nunca lo uses como fuerza de transformación. Y así te escondes, te ocultas detrás de tu rendimiento, de tu cortesía, de tu aparente progreso, hasta que la vida te acorrala, te despoja de lo que creías esencial y te deja sin salida. Esa fue una lección que Epicteto conocía bien. El esclavo que se enfrenta a la pérdida de todo, pero descubre que lo que no puede ser quitado es su interior. La verdadera transformación solo ocurre cuando ya no queda ningún lugar al que huir. En ese punto sagrado, la máscara cae, la actuación se detiene y tu yo verdadero comienza a respirar. Crees que el dolor te arruina, pero en realidad destruye la versión de ti que nunca fue auténtica.
esa identidad frágil que vivía de aprobación y apariencia. El dolor no te quita poder, te lo devuelve. No el poder de dominar a otros, sino el de gobernarte a ti mismo. El que no depende de aplausos externos. El que no necesita títulos para sentirse vivo. El que entiende que la invulnerabilidad no es el objetivo, sino la incorruptibilidad interior. Los estoicos lo habrían llamado virtud, la fuerza para adaptarte al caos sin traicionarte. La serenidad de saber que la vida es cambiante e impredecible, pero que siempre puedes decidir cómo reaccionar. El dolor, cuando lo enfrentas con entereza, es como una comadrona de tu yo más genuino. No viene a matarte, sino a dar a luz a lo que estaba oculto. Pero la mayoría interrumpe ese proceso demasiado pronto, por miedo, por prisa, por apego a una imagen. El resultado es una vida templada, donde nada hiere demasiado, pero nada importa de verdad. Así que la pregunta no es si vas a sufrir, sino si permitirás que ese sufrimiento te transforme en alguien nuevo. Si todo te fuera arrebatado, ¿qué quedaría que fuera realmente tuyo? Eso es lo que el dolor quiere mostrarte. La parte de ti que no depende de nada externo. La libertad que buscamos no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de permanecer conscientes dentro de él. No es evitar la herida, sino permitir que abra lo que estaba cerrado desde hace años. No es huir del peso, sino aprender a cargarlo sin quebrarte. Los estoicos sabían que la vida, como la guerra, no es ganada por quien evita los golpes, sino por quien aprende a utilizarlos para fortalecerse. El dolor es una herramienta, no un castigo. La herida puede enseñarte más que cualquier victoria cómoda, siempre y cuando no te precipites a cubrirla antes de comprenderla. Porque lo contrario no es paz, es anestesia. Es una existencia tan protegida que nunca llega a sentirse viva. Es lo que muchos eligen sin notarlo, vivir sin dolor y con ello, sin transformación. Demasiados confunden seguridad con libertad. Creen que mantenerse a salvo de todo lo incómodo es lo mismo que vivir bien. Pero Séneca advertiría que esa paz es una trampa sutil. Cuando cada decisión se toma para evitar el sufrimiento, ya no eres libre, estás condicionado. Has sido entrenado para retroceder cada vez que la vida te exige crecer. Los estoicos observaron que los hombres más fáciles de manipular son aquellos que temen perder su comodidad. No es necesario encadenarlos. Basta con ofrecerles un refugio donde no sean desafiados. Eso es lo que hace la cultura moderna. No te encierra con barrotes, sino con placeres, distracciones y rutinas diseñadas para que jamás te enfrentes a ti mismo. Crees que la libertad es poder hacer lo que quieras, pero mientras sigas reaccionando por miedo al dolor, no es libertad, es programación. La libertad real comienza el día en que dejas de correr de lo que te hiere y te quedas lo suficiente para entenderlo. El dolor auténtico es una puerta hacia la elección consciente. Hasta que cruzas ese umbral, solo reaccionas a viejas heridas, creencias heredadas y órdenes que aceptaste sin darte cuenta. Por eso, cuando buscas esa paz que no exige transformación, nunca la encuentras. Culpas a tu trabajo, a tu pareja, a tu pasado, pero la verdad es más sencilla y más incómoda. Intentaste vivir sin dolor y acabaste viviendo sin sentido. Querías alegría sin riesgo, claridad sin caos, identidad sin sacrificio, pero el alma no funciona así. No puedes sentir profundamente si nunca te has permitido doler de verdad. No puedes pensar con lucidez si nunca has dejado que algo te rompa para reorganizarte. No puedes ser íntegro si no has enterrado la versión de ti que ya no sirve. El precio de la autenticidad es la incomodidad, y evitarlo es pagar con tu alma. Los estoicos no buscaban el sufrimiento por capricho, pero sabían que sin él no hay visión clara, virtud firme ni poder interior. Un hombre que solo conoce la calma está destinado a derrumbarse en la tormenta. Un alma que nunca ha sido sacudida por dentro carece de raíces. Vive solo en apariencia.
El mundo moderno, sin embargo, se especializa en ahorrarte esa tormenta interior. Te ofrece atajos disfrazados de soluciones, filosofías simplificadas para no incomodar, discursos que confunden serenidad con evasión, consejos que te animan a fluir sin enseñarte a resistir. Así, millones viven una versión reducida de sí mismos, adaptada, inofensiva, incapaz de enfrentar su sombra. Epicteto lo habría visto como una forma de esclavitud voluntaria. Un pueblo que teme a su propio dolor es un pueblo dócil. Un individuo que nunca se confronta es predecible y por lo tanto controlable. Esa es la verdadera servidumbre, no la impuesta por la fuerza, sino la que aceptas creyendo que es lo correcto. Por eso, la tragedia real no es que la gente sufra, sino que no sufra lo suficiente como para volverse irreconocible a sí misma. Se conforman con pequeñas incomodidades que no mueven nada. Se especializan en escapar con elegancia, en justificar su parálisis con frases bonitas, en disimular su vacío con gestos medidos. Y un día despiertan en una vida que parece estable, pero que por dentro está hueca. Eso no es libertad, es la decoración de una jaula. Y los estoicos te preguntarían, ¿prefieres sentirte seguro o sentirte vivo? Porque rara vez ambas cosas caminan juntas. Dices que quieres ser tú mismo, pero ¿quién es ese tú? El que sigue el guión, el que sonríe mientras se derrumba por dentro, el que aparenta fuerza porque le aterra parecer débil. La mayoría no busca encontrarse a sí misma, sino interpretar una versión aceptable que no genere rechazo. Pero el dolor real, no negocia con tus apariencias. No le importa lo preparado que creas estar, lo disciplinado o equilibrado que parezcas. Llega para arrancarte la máscara, no para castigarte, sino para devolverte las partes de ti que enterraste hace tanto que olvidaste que existían. Y por eso duele, porque la verdad quema. El momento en que dejas de correr es el momento en que comienza el trabajo real. Los estoicos lo describirían como una etapa peligrosa pero decisiva. Enfrentarte a tu propia sombra. No es poesía, no es un concepto romántico, sino una disciplina interior. No puedes gobernar nada, ni tus relaciones, ni tus decisiones, ni tu destino si no comprendes las fuerzas internas que te sabotean. La mayoría cree que el poder está afuera, en la influencia, en el dinero, en el estatus. Pero Séneca advertía que el primer territorio que debes conquistar es tu propio interior. Y esa conquista no es cómoda, es áspera, incómoda, a veces brutal. No consiste en controlar o reprimir el dolor, sino en permitir que cumpla su función. Revelar lo que ocultas y desmontar las mentiras que has contado sobre ti mismo. No trasciendes el dolor evitándolo, sino atravesándolo. Y si tienes el coraje suficiente, sales al otro lado convertido en alguien que ya no necesita las mismas cadenas. El alma, dirían los estoicos, no es un don que recibes intacto al nacer. Es algo que se forja en el campo de batalla de la experiencia. Y como toda forja, requiere calor, presión y golpes. No sucede en un entorno perfectamente controlado, ni en un discurso motivador, ni en un refugio seguro. Ocurre en ese duelo silencioso entre tú y todo lo que has negado, la envidia que jamás admitiste, la rabia que contuviste, la voz que susurra que no sabes quién eres sin tu máscara. En ese lugar no hay aliados, no hay espectadores, no hay aplausos, solo existen dos opciones, huir o quedarte. Y cada fibra de tu cuerpo te suplicará que escapes, que busques una distracción, un alivio rápido, una excusa razonable para no mirar hacia adentro, que encuentres a quien culpar para evitar asumir tu parte. Pero si resistes esa tentación y te quedas, algo comienza a romperse. Y no es tu verdadero ser lo que se quiebra, sino la identidad artificial que construiste para sobrevivir en un mundo que premia la adaptación y castiga la autenticidad. A través de esa grieta surge algo que no habías sentido en años: presencia. No es confianza, no es alegría, no es claridad inmediata. Es pura atención.
una presencia que no necesita validación ni testigos para existir. Ese es el núcleo que Epicteto habría respetado, un individuo que no depende de la opinión ajena para saber quién es. Y aquí está la ironía más reveladora. Esa sombra que evitaste toda tu vida no estaba ahí para destruirte. Estaba intentando conducirte de vuelta a casa, a la versión de ti que existía antes de empezar a actuar para encajar. Pero para llegar ahí, debes atravesar tu propio infierno. No endulzarlo, no reducirlo a un eslogan inspirador, no intelectualizarlo, caminarlo. Solo, sin armaduras, sin excusas, sin pedir permiso. Porque tu verdadero carácter no nace en la comodidad, nace en la colisión entre tu dolor y tu honestidad. Ningún maestro puede entregártelo, ningún método puede fabricarlo, ninguna fórmula puede comprarse. Solo el valor de quedarte en la oscuridad el tiempo suficiente hasta que tu propia luz aparezca. Marco Aurelio no te diría sé perfecto, te diría sé completo. Y eso implica poseer tanto tus virtudes como tus defectos, tu compasión y tu dureza, tu nobleza y tus contradicciones. Significa dejar morir la fantasía de la persona que creías ser para, por fin, conocer a la que realmente eres. Y entonces, cuando atraviesas ese umbral, descubres algo que cambia tu forma de ver la vida. Tu dolor nunca fue tu enemigo. Fue el arquitecto de tu autenticidad, el cincel que talló el núcleo que no se quiebra aunque el mundo se derrumbe a tu alrededor. La pregunta que deberías hacerte no es ¿cómo puedo dejar de sufrir?, sino ¿qué parte de mí está muriendo cada vez que finjo que todo está bien? Porque la libertad real no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de permanecer despierto dentro de él. El dolor no te encadena. Lo que te encadena es el miedo a sentirlo. Y ese miedo mantiene a la mayoría prisionera en cadenas invisibles. La mayoría no evita el sufrimiento, evita la confrontación que éste exige. Evita las verdades que grita en silencio. Evita soltar las versiones de sí misma que tendría que dejar morir para atravesarlo. Pero los estoicos lo sabían bien. No estás vivo de verdad hasta que has sufrido con los ojos abiertos. No dramatizado, no disfrazado, no embellecido, sino experimentado con entereza, sin adornos. Ese es el punto donde la resistencia deja de ser un acto físico y se convierte en una posición interior. Negarte a ser manipulado por tu propio miedo. Porque quien no ha enfrentado su dolor vive bajo una amenaza constante, la de vender su libertad interior a cambio de una sensación temporal de seguridad. Los estoicos no veían el sufrimiento como un mérito moral, ni como un castigo divino, sino como un requisito para conocer la verdad y, por lo tanto, para alcanzar el poder real, el dominio de uno mismo. Un hombre que ha atravesado su propio infierno deja de ser manipulable. No se le puede comprar con promesas de comodidad ni asustar con amenazas de pérdida. Ha probado lo que es perderlo todo y seguir en pie, y por eso es un hombre difícil de doblegar. El mundo moderno no sabe cómo lidiar con alguien así. No sigue el guión, no responde a las técnicas de miedo colectivo, no necesita la validación constante que alimenta la maquinaria social. No se siente obligado a entrar en la competencia vacía por estatus, porque entiende que la jerarquía más importante es la interior. Puedes gobernarte a ti mismo cuando todo a tu alrededor se derrumba. La mayoría quiere ganar su dolor, como si fuera un enemigo al que se derrota para luego archivarlo. Pero Séneca habría señalado que el objetivo no es vencerlo, sino atravesarlo sin traicionarte en el proceso. Porque en cuanto entregas tu esencia a cambio de un poco de paz superficial, dejas de ser libre. Te conviertes en alguien dócil, predecible, seguro y por lo tanto inofensivo. El sistema no teme al hombre que nunca ha sufrido. Teme al hombre que ha hecho las paces con su dolor, el que no se deja seducir por la comodidad, el que no puede ser manipulado con culpa, el que no se encoge cuando lo llaman roto, porque sabe que estar roto no es el final,
sino el rito de paso hacia su verdadera fuerza. Ese hombre no regresa de su infierno buscando comprensión ni aplausos. No necesita convencer a nadie de su valor. Camina sin la urgencia de demostrar nada, porque su autoridad ya no depende de un título ni de una ovación. Su poder es silencioso, y precisamente por eso, imposible de disputar. Marco Aurelio lo entendería como la clase de fortaleza que ningún golpe externo puede arrebatar. Aquella que no depende de las circunstancias, la suerte o los favores. La que no se construye con palabras, sino con cicatrices que se transforman en lecciones. Y cuando el mundo intenta arrastrarlo de nuevo al juego, a la carrera por una felicidad superficial, a la lucha por el reconocimiento vacío, a la ilusión de control, él simplemente observa y guarda silencio. No porque se crea superior, sino porque ya ha estado en el fondo de todo eso. Y sabe que lo que muchos llaman vida es apenas una versión aceptable de su propia prisión. Por eso, cuando llegue tu momento de quiebre, no lo tapes ni lo maquilles. No lo conviertas en un proyecto para volver a ser quien eras. Porque quizás quien eras antes de romperte nunca fue auténtico. Quizás la ruptura es lo único que puede liberarte de esa actuación que llevas interpretando toda tu vida. El dolor, cuando lo aceptas, no es un castigo, es un permiso. Un permiso para dejar de ser lo que el mundo exigió y empezar a ser lo que siempre fuiste antes de necesitar defensa. Pero ese permiso tiene un precio: dejar que la falsa versión de ti muera por completo, sin funerales, sin epitafios, sin nostalgia. Lo que queda después de permitir que esa vieja versión de ti muera no es una copia mejorada, es algo original, más crudo, menos presentable para el mundo, pero infinitamente más libre. No necesita blindajes porque ha descubierto que la verdadera fortaleza no consiste en no recibir golpes, sino en no corromperse por dentro cuando llegan. No teme el próximo desafío porque entiende que cada golpe es parte del camino. Y aquí comienza la verdadera estrategia vital según los estoicos: caminar sin armadura, no porque no haya peligro, sino porque eres íntegro. No se trata de exponerte innecesariamente, sino de dejar de vivir para la aprobación externa. Caminar sin miedo a que te vean vulnerable, sin miedo a perder estatus, sin miedo a no encajar, porque ya no estás actuando para complacer al público. Ahora solo respondes a tu propio tribunal interno, y ese es el único que importa. Epicteto insistía en que el sufrimiento no proviene de lo que nos sucede, sino de nuestra interpretación de lo que nos sucede. Esto significa que, aunque no controles los eventos externos, sí puedes decidir qué significan para ti. Ese poder de interpretación es tu bastión más valioso. Un hombre que domina su percepción deja de ser rehén de las circunstancias. La cultura actual, en cambio, te empuja a buscar soluciones rápidas, filosofías reducidas a frases bonitas, terapias express, hábitos milagrosos que prometen paz sin fricción. Pero los estoicos jamás te venderían esa ilusión. Séneca te recordaría que la dificultad fortalece la mente como el trabajo al cuerpo, y Marco Aurelio añadiría que lo que estorba al camino se convierte en el camino. Eso no significa buscar el dolor deliberadamente, sino no huir de él cuando llega. Porque cada vez que lo enfrentas con entereza, la vida te revela una verdad: no eres tan frágil como creías. Y ahí descubres que la libertad interior no es un estado de calma perpetua, sino una disposición firme a seguir en pie en medio de la tormenta. Este tipo de libertad no se compra ni se hereda. Se gana a través de las pruebas. Por eso, los estoicos veían en la adversidad una maestra, no una enemiga. Ellos sabían que la tranquilidad superficial que el mundo moderno te vende como éxito es, en realidad, una jaula dorada. Y que el verdadero peligro no es perder lo que tienes, sino perderte a ti mismo mientras intentas conservarlo. En este sentido, el dolor actúa como un purificador. Quema lo que es falso y deja solo lo que es real. Es incómodo, sí, pero también liberador. El que ha pasado por este proceso no necesita demostrar su valor. Lo encarna. No necesita defender su integridad,
la vive. Y ese tipo de persona ya no es esclava de la aprobación, del miedo o de las condiciones externas. Marco Aurelio lo resumiría así: el alma se hace invencible cuando desprecia lo que no puede controlar. Y la experiencia del dolor, afrontada con la mentalidad adecuada, te enseña exactamente eso: a dejar de entregar tu paz a lo que está fuera de tu alcance. De esta manera, el sufrimiento deja de ser un obstáculo y se convierte en una escuela. No una escuela cómoda ni con lecciones amables, pero sí la única capaz de enseñarte quién eres sin máscaras. Y ese conocimiento, aunque cueste, es la base de cualquier vida que merezca ser vivida. El verdadero poder del estoicismo no está solo en soportar el dolor, sino en convertirlo en un aliado estratégico para vivir con propósito. Los estoicos no veían el sufrimiento como una interrupción del camino, sino como parte integral de él. Comprendían que la vida no se construye sobre evitar golpes, sino sobre aprender a integrar cada uno en tu carácter. Marco Aurelio, gobernando un imperio bajo constante presión, no se lamentaba por las dificultades, sino que las usaba para templar su espíritu. Epicteto, que conoció la esclavitud y la pérdida, enseñaba que no podemos elegir lo que nos sucede, pero sí cómo respondemos. Séneca, en sus cartas, recordaba que nadie es más infeliz que aquel que nunca ha enfrentado la adversidad, porque no ha tenido ocasión de probarse a sí mismo. Este principio es vital. El dolor que evitas hoy será la debilidad que te derrumbe mañana. El dolor que enfrentas hoy será la fortaleza que te sostenga mañana. Por eso, los estoicos no esperaban a que llegaran las pruebas. Se preparaban cada día para ellas. Practicaban la visualización negativa, imaginar la pérdida, la dificultad, la adversidad, no para deprimirse, sino para inmunizar el alma contra el impacto de lo inevitable. En la vida moderna hemos olvidado esta disciplina. Vivimos como si la comodidad fuera el estado natural y cualquier fricción una injusticia. Hemos confundido bienestar con ausencia de retos, y esa confusión nos ha hecho frágiles. La persona que nunca se expone al dolor desarrolla una resistencia tan fina que cualquier golpe la quiebra. El estoico, en cambio, no busca que el mundo sea amable con él. Se entrena para ser firme ante un mundo que no lo será. Esto no significa volverse insensible, sino profundamente resistente. Es entender que la adversidad no es el final, sino el entrenamiento que te prepara para la siguiente etapa de tu vida. Así, el dolor se convierte en un laboratorio donde pruebas tus principios. Ahí descubres si lo que dices creer realmente vive en ti o solo es un ideal bonito. Cuando enfrentas el sufrimiento con dignidad, confirmas que tus valores no dependen de que las circunstancias te favorezcan. Y aquí hay una verdad incómoda. Gran parte del dolor que sentimos no viene de lo que sucede, sino de nuestra resistencia a aceptarlo. Los estoicos entendían que gran parte del sufrimiento se disuelve cuando dejamos de pelear contra la realidad. No se trata de resignación pasiva, sino de aceptación activa. Ver las cosas tal y como son y decidir qué hacer con lo que está en nuestras manos. De esta manera, el dolor deja de ser una fuerza que te arrastra y se convierte en una fuerza que te impulsa. Cuando logras verlo así, cada golpe se transforma en una oportunidad para reforzar tu disciplina, tu claridad y tu libertad interior. El entrenamiento estoico consiste en estar preparado para perderlo todo y aún así permanecer intacto por dentro. No se trata de desear las pérdidas, sino de no depender de lo que puedes perder para mantener tu paz. Ese es el nivel más alto de libertad humana, la independencia de espíritu. La independencia de espíritu que cultivaban los estoicos no era una simple autosuficiencia egoísta, sino una fortaleza que liberaba a la persona de la esclavitud emocional hacia los demás y hacia las circunstancias. Cuando no dependes de lo externo para mantener tu paz, dejas de vivir reaccionando y comienzas a vivir eligiendo. Marco Aurelio, en sus meditaciones,
Se recordaba a sí mismo que el aplauso y la crítica son efímeros, que la fama y el desprecio mueren con el tiempo, y que la única aprobación que importa es la que viene de tu propia conciencia. Epicteto enseñaba que no somos dueños de los acontecimientos, pero sí de nuestra respuesta a ellos. Y Séneca aconsejaba prepararse cada día para que nada inesperado nos tome por sorpresa, de modo que podamos enfrentar la vida con serenidad, incluso en la tormenta. Este desapego consciente no implica frialdad o indiferencia hacia el mundo, sino un compromiso más profundo con lo que verdaderamente importa. Significa que tus decisiones dejan de estar impulsadas por el miedo a perder o el deseo compulsivo de ganar. Empiezas a actuar no porque buscas aprobación o seguridad, sino porque es lo que tu razón y tu virtud dictan. En la práctica, esta independencia transforma todas tus relaciones. Ya no entras en vínculos por necesidad de validación, sino por elección. Ya no toleras abusos por miedo a la soledad, porque comprendes que tu valor no está determinado por la presencia o ausencia de alguien en tu vida. Ya no buscas impresionar, porque entiendes que el respeto genuino no se negocia. Se inspira a través de tu coherencia. La independencia de espíritu también cambia la forma en que enfrentas los desafíos. Lo que antes te habría paralizado ahora se convierte en terreno de entrenamiento. Cuando llega una pérdida, no te derrumbas, porque ya habías entrenado tu mente para aceptar que nada externo es realmente tuyo. Cuando aparece un obstáculo, no te amargas, porque ya entendiste que los obstáculos son el camino. Y aquí radica una verdad que los estoicos repetían una y otra vez. No puedes controlar el viento, pero sí ajustar tus velas. La vida nunca será completamente estable. Siempre habrá fuerzas que escapen a tu control. Pretender que todo esté bajo tu dominio solo te llenará de frustración. La libertad no se alcanza controlando más, sino renunciando a controlar lo incontrolable. Esta visión te da algo que el mundo moderno apenas comprende: paz en medio del caos. No una paz artificial construida a base de ignorar la realidad, sino una paz que se sostiene porque está anclada en principios firmes. Una paz que no desaparece cuando cambian las circunstancias, porque no depende de ellas. La persona que ha llegado a este punto deja de vivir como un náufrago que se aferra a cualquier tabla de salvación. Se convierte en un navegante que, aunque no controle la marea, sabe usarla para avanzar. Y eso es lo que el dolor, bien entendido, puede darte: el timón de tu propia vida. Para los estoicos, la filosofía no era un ejercicio intelectual para debatir en plazas o escribir en pergaminos. Era un manual para vivir. Todo lo que pensaban sobre el dolor, la adversidad y la independencia de espíritu debía traducirse en actos concretos cada día. No servía de nada entender intelectualmente que el dolor es un maestro si, al primer golpe, huías o te rendías. Epicteto insistía en que cada situación, por más adversa que parezca, es una oportunidad para practicar una virtud: paciencia ante la espera, autocontrol ante la provocación, valentía ante el riesgo, templanza ante el placer. De este modo, el dolor deja de ser un enemigo que soportar y se convierte en un escenario donde entrenas tu carácter. Marco Aurelio aplicaba este principio incluso en su papel como emperador. En lugar de usar su poder para eliminar cualquier incomodidad, aceptaba que las dificultades eran parte de su función y que, lejos de debilitarlo, podían fortalecer su juicio. Así, entendía que no había día sin oportunidad de ejercitar la virtud y que cada golpe era, en realidad, una prueba de consistencia. Séneca enseñaba a vivir como si ya hubieras muerto, no en un sentido morboso, sino para recordarte que la vida es breve y que postergar tu verdadera transformación es un lujo que no puedes permitirte. Si hoy estás sufriendo, hoy es el momento de aprender de ese dolor, no mañana. Si hoy enfrentas un obstáculo, hoy es el momento de actuar con integridad, no esperar a que las circunstancias sean perfectas. La clave estoica es entender que el dolor no interrumpe la vida, es la vida. No hay un momento ideal donde todo esté bajo control y puedas vivir plenamente.
La plenitud se construye en medio de las pruebas, en la aceptación de que cada instante, agradable o doloroso, es parte de tu entrenamiento. Por eso, para los estoicos, cada día era una práctica. Al despertar, recordar que el día traerá desafíos. Al actuar, mantenerse fiel a sus principios. Al anochecer, examinarse con honestidad para aprender de los errores y reforzar lo que hicieron bien. De esta forma, la filosofía no quedaba en palabras, sino que se convertía en músculo moral. Y aquí está la gran lección. El dolor que enfrentas con virtud se convierte en tu aliado. Es la piedra contra la que afilas tu carácter, el peso que fortalece tus cimientos. No necesitas que el mundo sea más suave para ti. Necesitas hacerte más firme para el mundo. Esa es la verdadera libertad. Saber que, pase lo que pase, no traicionarás tu esencia. Cuando logras esto, ya no buscas escapar de las pruebas, porque entiendes que son el camino. Ya no temes al sufrimiento, porque sabes que cada herida, bien enfrentada, es un ladrillo más en la fortaleza de tu espíritu. Y ya no persigues una vida sin dolor, porque has aprendido que el dolor, si lo aceptas y lo trabajas, no te encadena, te libera.